En la helada península de Kola, al noroeste de Rusia, un grupo de científicos soviéticos emprendió uno de los experimentos geológicos más ambiciosos de la historia: perforar la corteza terrestre lo más profundo posible. Corría el año 1970, en plena Guerra Fría, cuando comenzó la excavación del pozo superprofundo de Kola, un proyecto que no solo buscaba entender mejor la estructura del planeta, sino también demostrar la superioridad tecnológica de la Unión Soviética. Lo que parecía una investigación científica más, pronto se transformaría en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. Los trabajos continuaron durante décadas, y poco a poco el pozo alcanzó profundidades cada vez más extremas. En 1989, después de casi 20 años de excavaciones, el pozo de Kola alcanzó una profundidad de 12.262 metros, lo que lo convirtió en el agujero más profundo jamás perforado por el ser humano. Pero con esta hazaña vinieron consecuencias inesperadas: temperaturas altísimas, formaciones rocosas imposibles de predecir y un misterioso sonido que marcaría un antes y un después en la historia del proyecto. Se dice que, en una de las últimas expediciones al fondo del pozo, los científicos instalaron micrófonos de alta sensibilidad para registrar movimientos sísmicos, pero lo que captaron fue algo que nadie esperaba. En las profundidades del pozo, los dispositivos comenzaron a emitir un sonido estremecedor, una mezcla de gritos, lamentos y ecos imposibles de explicar. La grabación se filtró años después, y fue bautizada por medios sensacionalistas como los sonidos del infierno. En el audio se escuchan voces humanas suplicando, gritando con desesperación, como si miles de almas estuvieran atrapadas bajo tierra. Aunque muchos lo califican como una farsa o un montaje, lo cierto es que la leyenda ya había nacido. La grabación recorrió el mundo rápidamente. En los años 90, programas de radio y televisión de Estados Unidos, como el famoso Coast to Coast AM, difundieron el audio como evidencia de algo sobrenatural. El impacto fue tal que muchas personas creyeron que los soviéticos habían llegado accidentalmente a las puertas del mismísimo infierno. La leyenda tomó más fuerza gracias a la difusión masiva, en medios de comunicación alternativos, en iglesias, cultos y círculos conspirativos. El audio fue presentado como prueba definitiva del castigo eterno. Algunos afirmaban que los científicos abandonaron el proyecto por miedo, otros que el gobierno ruso ocultó la verdad para evitar el pánico. Lo más curioso es que, pese a la falta de pruebas concretas, nadie pudo explicar con certeza de dónde salió exactamente la grabación. ¿Fue una campaña de desinformación durante la Guerra Fría? ¿Un experimento psicológico? ¿O una casualidad mal interpretada? Lo cierto es que miles de personas aseguraban haber oído algo que los dejó marcados para siempre. Incluso hoy puedes encontrar el supuesto audio en internet, y aunque muchos afirman que se trata de una edición falsa creada con efectos de sonido, hay quienes insisten en que lo que se grabó en el pozo de Kola fue real, y que quienes estuvieron ahí jamás fueron los mismos. En términos científicos, el pozo de Kola fue un logro impresionante. Se descubrieron fósiles microscópicos a más de 6 kilómetros de profundidad, y se confirmó que el calor bajo la superficie era mucho más intenso de lo esperado. Sin embargo, esos descubrimientos quedaron eclipsados por el aura de misterio que envolvió al proyecto. A lo largo de los años, han surgido testimonios contradictorios. Algunos científicos afirman que todo fue exagerado, y que nunca se registraron sonidos extraños, pero otros aseguran que hay reportes internos que jamás fueron publicados. ¿Qué motivaría a un gobierno a ocultar este tipo de información? ¿Se trató solo de evitar el ridículo o hay algo más profundo que no se nos ha contado? Algunos documentos filtrados mencionan equipos que dejaron de funcionar sin explicación y técnicos que renunciaron abruptamente. El ambiente se volvió tan tenso que las operaciones fueron canceladas oficialmente en 1992. Desde entonces, el pozo fue sellado, pero no olvidado. Hoy, el pozo de Kola permanece sellado, cubierto por una tapa metálica oxidada en medio de un paraje desolado. No hay señales ni vigilancia, solo una estructura abandonada que aún despierta preguntas. Para muchos, representa el límite entre la ciencia y lo desconocido, un lugar donde el afán humano por explorar terminó enfrentándose con algo que nunca debió despertar. Curiosamente, el sitio se ha convertido en un destino de culto para viajeros y curiosos. Algunos llevan grabadoras esperando captar algo, otros simplemente observan en silencio, como si el pozo pudiera devolverles alguna señal. Hay quien afirma haber sentido vibraciones, escalofríos o un profundo malestar al acercarse. Quizás nunca sabremos si realmente se grabaron voces en el fondo de la tierra. Tal vez todo fue un montaje, pero el hecho de que esta historia aún sobreviva décadas después dice mucho sobre nuestra necesidad de encontrar sentido en lo que no comprendemos, y de vez en cuando imaginar que el infierno está más cerca de lo que creemos. El caso del pozo de Kola nos recuerda que la ciencia no siempre tiene todas las respuestas. A veces cavamos tan profundo buscando conocimiento que nos topamos con el lado más oscuro de nuestra propia imaginación. Quizá nunca hubo gritos ni fuego eterno allá abajo, pero bastó una grabación sin explicación para desatar una tormenta de teorías, miedos y creencias. En el fondo, esa es la verdadera naturaleza del misterio. No se trata de lo que pasó, sino de lo que creemos que pudo haber pasado. El pozo de Kola sigue siendo el agujero más profundo hecho por el hombre, y también uno de los más oscuros en
en cuanto a leyendas. Cada vez que alguien reproduce el famoso sonido del infierno, no solo está escuchando un archivo de audio, está reviviendo un mito que mezcla ciencia, religión, conspiración y miedo. Y si todo eso nació de un simple experimento geológico, imagina lo que podríamos encontrar si seguimos cavando. Si este misterio te dejó con la boca abierta, imagina lo que viene. Suscríbete ahora al canal No Puede Ser y activa la campanita para no perderte ningún dato sorprendente del mundo real. Aquí no contamos cuentos, contamos lo que de verdad pasó, aunque no lo creas. ¿Te atreves a descubrirlo?